Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el devocional Tiempo de Refrigerio. El versículo del día lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, donde nos dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tema, la fe y la palabra de Dios. Es como un escuchar, ya te lavaron el cerebro. Esas son historias viejas. A mí no me interesa el tema religioso. Yo no soy malo y no necesito de eso. Otros llegan aún más lejos y discuten acerca de la palabra sin conocerla o haberla leído siquiera, solo por lo que les han dicho. Otros la pueden haber leído y quieren entenderla, juzgándola bajo sus conceptos preconcebidos y deformados por la religión que hizo tanto daño a la fe cristiana, o tratando de entenderla simplemente como un libro académico, aplicando lógica y razonamiento humano. El secreto es que para comprender la Biblia no es un secreto. La realidad es que la Biblia trasciende los parámetros humanos de análisis, pues la Biblia es un libro espiritual. El profeta Isaías en su libro, eh, en el capítulo 55, en el verso 8 al 9, nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nuestros pensamientos están limitados en tiempo, en espacio, están limitados por nuestra naturaleza caída, los prejuicios, los conceptos preconcebidos. Nos mantienen en la oscuridad y robándonos la bendición de poder entender la buena voluntad de Dios para con nosotros. La verdad es que si no te das la oportunidad de leer la palabra de Dios, no podrás conocer el mensaje de amor y de salvación que Dios en su infinito amor nos dejó y lo revela en su palabra, que es la Biblia. La humanidad y la naturaleza sufren por la ignorancia del hombre, con muchos conocimientos pero sin sabiduría, y por falta de conocimiento del manual de vida que nos dejó el fabricante. A veces pensamos que por tener tantos conocimientos podemos hacer todas las cosas y somos los dueños de todo, pero la realidad es que esos conocimientos nos están apartando cada vez más de Dios y de la buena voluntad de Dios y de la bendición de poder tener una vida en paz, en amor y en armonía. No solamente eh, con la naturaleza, sino también con nuestros seres queridos, con la humanidad misma. Esos conceptos humanos nos llevan a la guerra, a la violencia, a los deseos de la carne desenfrenados, a que hayan hijos abandonados, a que haya miseria en unos lugares y en otros haya opulencia y riquezas desmesuradas que no saben ni qué hacer con ellas. Es ese pensamiento humano, ese razonamiento humano, esa lógica humana que es la que está haciendo que el mundo cada vez padezca más de esa enfermedad que se llama el pecado. Tenemos que acercarnos a Dios y una de las formas de acercarnos a Dios es a través de su palabra. El primer paso es conocer de Dios, es acercarnos a Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón. El segundo paso es cuando Jesús aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y venimos a leer la palabra. Y esa palabra, para poderla entender, necesitamos del Espíritu Santo, que fue el que la inspiró. Cuando comenzamos a entender la palabra, la luz viene a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y podemos comenzar a obtener el pensamiento de Dios y la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Hoy, por esa ignorancia, la misma humanidad y la naturaleza sufren. Y es la ignorancia la palabra, no es la ignorancia tanto conocimiento de ciencia, de tecnología o de cosas de estas, sino a la ignorancia de la palabra de Dios. Porque cuánta tecnología se está usando para hacer el mal, cuánta ciencia se está usando para hacer el mal, cuánta ciencia y tecnología se está usando para subyugar a los más necesitados, a los más débiles. Cuánta ciencia y tecnología se está usando para envenenar a la humanidad.
Dice la palabra de Dios que el mucho conocimiento mata. Es el conocimiento de la palabra de Dios que nos trae luz y nos trae libertad. Es el conocimiento de la palabra de Dios que nos da vida. Porque Él fue el que nos creó, nos hizo y nos dejó un manual de vida. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día la humanidad está sufriendo a causa de esta pandemia. Y esa pandemia es un resultado del descontrol de la naturaleza por causa del hombre que la está destruyendo. Leer la palabra de Dios nos conduce a abrir nuestra mente a una dimensión diferente, la dimensión de la fe. Es el camino que Dios nos dejó para poder conocerlo y relacionarnos con Él. Es la palabra de Dios que nos guía, que guía nuestros pasos y nos da dirección en su voluntad. Es la que trae luz a nuestra mente entenebrecida por el pecado. Es la que lava y limpia nuestro entendimiento. Como dicen algunos por ahí, ya te lavaron el cerebro. Gloria a Dios, sí. Si no hubiera seguido en la oscuridad, en tinieblas y metido en el pecado. Si no seguiríamos con esa mente sucia y entenebrecida por el pensamiento de este mundo lleno de contiendas, de avaricia y de pasiones desordenadas, sin paz, temerosos, vanagloriosos y sin dirección, como se encuentra la humanidad hoy en día. Hoy en día, este verso de Oseas es vigente. Podemos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos lo que el mundo está viviendo a causa de no conocer la palabra de Dios. El mundo, el pueblo de Dios, el mundo está siendo destruido por falta de conocimiento. Hoy quisiera hacerte una pregunta, porque muchas veces juzgamos la palabra de Dios y juzgamos a Dios sin conocerlo. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces su palabra? Date una oportunidad. Acércate a Dios. Permite que Él hable a tu corazón. ¿Has leído la palabra? ¿O por qué parámetros estás juzgando la palabra de Dios? ¿Cuál es la lógica y el razonamiento que estás usando para juzgar la palabra de Dios? ¿Lo que has escuchado de otros? ¿O de lo que te han dicho acerca de la religión? Conceptos que vienen de personas que han sido dañadas de una o de otra forma por personas que han abusado incluso de la misma palabra de Dios para hacer daño. Escudriña la palabra. Léela por ti mismo para que te puedas formar tu propio concepto. Ahora, si la has leído, ¿entiendes la palabra de Dios? ¿O estás siguiendo solamente aquellos que han leído la palabra de Dios y la están juzgando de acuerdo a sus conceptos preconcebidos? Para entenderla necesitas del Espíritu Santo. Él te guiará a toda verdad. Él te revelará la palabra, lo que quiere decirnos Dios. ¿Estás peleando con Dios sin conocerlo? Yo escucho a muchos por ahí que se quieren enfrentar a Dios y que pelean contra Dios y que reniegan de Dios sin haberle dado la oportunidad, sin haberse dado siquiera la oportunidad de conocerlo. Necesitas conocerlo. El hombre en su interior tiene una carencia, una necesidad, y esa necesidad se llama Dios. Y la gran mayoría de la humanidad la quiere llenar con cosas materiales, con suplir los deseos de la carne, llenarlas con fantasías y con cosas terrenales y materiales y naturales que no satisfacen esa necesidad que tiene el hombre. Porque seguirán en necesidad. El único que puede llenar ese vacío en el hombre se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que llena ese vacío y puede traer la paz a nuestras vidas, el entendimiento de la vida y poder llevarnos a una dimensión de vivir diferente. Date la oportunidad para que conozcas a Dios. Dice Mateo
24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, la Biblia, no pasará. Este cielo y esta tierra pasarán. Y ya lo estamos viendo, estamos en esos comienzos del fin. Las cosas se están resquebrajando en esta naturaleza. La misma naturaleza gime para que Dios intervenga. Hermano y amigo, tú que me escuchas, escudriña la palabra. Date la oportunidad, acércate a Dios. Hoy te invito a que te des una oportunidad de leer y escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esa palabra. Que esa palabra pueda llegar al corazón de muchos, tocar el corazón de muchos, traer claridad a la mente, al entendimiento entenebrecido. Y que muchos puedan comprender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que tú eres el que tiene la solución a todos los problemas que hoy la humanidad está enfrentando por causa de haberse apartado de Él. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de que nos acerquemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.